21 al 24 y luego 34 al 40 y 40, 39 y 40. Leemos la palabra del Señor como dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allá la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de Aser, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Iglesia amada, sin duda alguna que cuando abrimos las Escrituras debemos de pensar en qué es lo que nos quiere decir la Escritura, por qué se relata esta historia, en qué está basada, cuál es el principio, cuál es el propósito por el cual nos es dada esta palabra. Hay un adagio en nuestros países, ¿verdad? Un adagio que es muy común y dice: el casado casa quiere. No sé si en Colombia lo tiene, no sé si en México lo tiene, pero el casado casa quiere. Entonces, ¿a qué se refiere la gente cuando pronuncia eso? Pues eso está muy centralizado en el principio bíblico de Génesis capítulo 20, verso 24, donde el Señor dice, o Dios, después de celebrar matrimonio entre Adán y Eva, el Señor dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús en el capítulo 19 de Mateo retoma el pensamiento que Dios deja no inconcluso, pero sí Jesús le agrega algo. Y Jesús dice: como está escrito en el principio, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero Jesús le agrega algo más.
Y lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Esa es la otra parte que Jesús le agrega. Pues bien, hermanos, en esta tarde yo voy a tocar 3 principios. El primero tiene que ver con la familia, el segundo tiene que ver con la iglesia y el tercero tiene que ver con la sociedad en donde la iglesia está. ¿Y por qué es importante que nosotros como pueblo de Dios desarrollemos una identidad cristiana? Porque esa identidad cristiana nos va a permitir a nosotros ser testimonio firme de donde quiera que estemos. Sin importar lo que se nos ofrezca, nosotros vamos a responder de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que nos da identidad a nosotros es la palabra revelada de Dios. Nosotros no tenemos identidad propia. Nuestra identidad cristiana está fundamentada en lo que la palabra de Dios dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestra identidad cristiana está fundada en la obra de Cristo. Por eso es que es cristiano. Sin duda alguna que este año está basado en la experiencia de muchas personas, en una tradición, en algo que alguien vio y desarrolló como pensamiento. La familia cristiana no es cualquier cosa. Todo lo contrario, la familia cristiana tiene su fundamento en lo que Dios ha establecido para ella. Así que vamos a ir viendo esto paso a paso. Y veamos, yo creo que la familia más santa y la familia más prodigiosa que ha existido en este mundo es la familia de María y de José. ¿O creen ustedes que Dios iba a poner a su hijo en cualquier vientre? ¿O creen ustedes que Dios le iba a dar a su hijo a cualquier hombre para que lo criase? Por supuesto que no, hermano. Dios iba a escoger al hombre más piadoso y más cristiano de esta tierra para ponerle a cargo de la crianza de su hijo. Y iba a escoger a la mujer más virtuosa de esta tierra para que de ella naciera al Salvador. Y lo vimos en el texto, ¿verdad? Que pasan todo el ritual de la ley. Eran 2 cosas importantes las que se tenían que cumplir aquí. La primera era que Jesús es el primogénito. Y el primogénito en Israel tenía que ser rescatado. Es decir, un hombre o una mujer, pero especialmente el varón, si rompía la matriz de la madre, ese tenía que presentarse con una ofrenda. El padre tenía que presentarse con una ofrenda en el templo para rescatar a ese niño. Esta práctica comenzó en Egipto, cuando Dios liberó a Israel de las garras de los egipcios. El día que murieron los primogénitos de Egipto, de animales, de todas las criaturas, incluidos los humanos, murieron los primogénitos en Egipto. Ese día Dios santificó al primogénito y Él dijo: ustedes harán esto en recordatorio de lo que pasó este día. Cuando una persona rompe matriz, es mío, es santificado para mí y van a tener que rescatarlo. Y según la riqueza que tuviera la familia, así tenía que ser la ofrenda. En este caso, José y María, como no tenían los recursos, entonces ellos solamente tenían que presentar 2 palominos, o era, según la ley, tenían que presentar 2 palominos para hacer este rescate. Ese era uno, pero también tenían que presentar un niño. Y ojo, que muchas iglesias evangélicas toman este pasaje
presentar a los niños en la iglesia, pero eso no es bíblico. Les voy a explicar por qué. La presentación de un niño en una iglesia no es bíblico, porque si vamos a basar esto nosotros de este pasaje, si vamos a basarnos en eso, entonces quiere decir que estamos bajo la ley, porque eso era según la ley, tenían que presentar a los niños en la iglesia. Hoy que vivimos en la era de la gracia, no es necesario hacer tal cosa. Entonces la presentación de un niño puede ser una buena práctica, pero no es bíblica. Yo no estoy diciendo que es pecado presentar a un niño. Lo que estoy diciendo es que no es bíblico. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento encontramos nosotros que los niños se presentaban al octavo día de nacidos. No encontramos en ninguna otra parte. Pero ese es un tema para más adelante, lo vamos a ver. Entonces eran dos cosas lo que venían a hacer. Primero, a presentar al niño según el rito de la ley. ¿Verdad que eso dice el texto? Según el rito de la ley, venían a presentar al niño. Pero además, según el rito de la ley, tenían que hacer el rescate por ese niño. Pero ya estando aquí, se encuentra esta familia, se encuentra a un hombre y a una mujer. Una parece que era una mujer piadosa, que si ustedes en ese tiempo las mujeres se casaban a los 12, 13, 14 años. No sabemos cuántos años tenía esta señora. Es posible que haya tenido, póngale que haya tenido 16 años. Pero ¿cuántos años hacía que había viudado? 87, ¿verdad? Años de viudez. Y ella, después de que su marido murió, se dedicó al templo, se dedicó a Dios, se dedicó al servicio de Dios, porque también esperaba al Mesías. Entonces, esta mujer llega a la hora que Simeón está hablando con la familia, que es la otra persona. Simeón, si era profeta, Dios le había dado palabra a Simeón y le había dicho que no iba a morir sin antes ver al Salvador. Hermano, el Espíritu Santo dice que movió a Simeón para que fuera al templo ese día y se encontró con el Salvador ese día. Tuvo ese encuentro con la familia santa, con la familia de Jesús. Y Simeón toma al niño en sus brazos posiblemente, y Simeón empieza a glorificar a Dios y dice: gracias, porque hoy puedo ir a descansar en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Y utiliza una palabra que a veces se deja inconclusa o se pasa por alto. Y él dice que es luz para los gentiles y gloria para Israel. ¿Se dan cuenta lo que está uniendo aquellos dos pueblos que milenariamente habían sido dos pueblos contrarios, dos pueblos que no se querían y no se podían juntar? Hoy Simeón en su profecía está uniendo al pueblo en uno solo. ¿Quién es el que los une? No es Simeón, no son los profetas, no son los apóstoles, sino que es el Salvador el que ha unido. Y de estos dos pueblos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, Dios hizo un solo pueblo. Así que nosotros aquí podemos observar la familia de Dios, la iglesia de Dios como un solo pueblo, pero también podemos ver cómo la sociedad tiene que ser influenciada con el Evangelio. Así que, hermanos, esto nos lleva a pensar nosotros. La familia tiene un llamado urgente. Nosotros, ustedes y yo, tenemos un llamado urgente. ¿Cuál creen que es ese llamado? Anunciar el Evangelio. Decirle a nuestros amigos, decirle a nuestros vecinos, decirle a la gente que encontremos en la calle que hay un Salvador que vive por los siglos de los siglos.
¿Acaso no fue eso lo que María hizo? ¿Sí? Después de que esta mujer oyó de Simeón todas las palabras, ella fue por la ciudad anunciando y diciendo: el niño Dios ha llegado hoy a la casa de Dios. Esa mujer, hermano, se convirtió en una profeta de buenas nuevas, una predicadora de buenas nuevas, de buenas noticias para el pueblo, porque había escuchado que Él es el Salvador. Ahora yo le pregunto a usted, hermano y hermano, ¿cuántas veces lo ha escuchado de este púlpito que Cristo es el Salvador? Que solo en Él hay vida eterna. ¿Cuál es el trabajo suyo y cuál es el trabajo mío? Decirle a los demás quién es Jesús. ¿Cuántas veces no ha agarrado la Biblia y la ha leído, y de todas las líneas de la palabra de Dios se predica a este Jesús? Su responsabilidad, mi responsabilidad, es anunciar a este Cristo que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, recordemos esto, que la familia tiene este llamado en llevar un mensaje bíblico, un mensaje centrado en el reino, un mensaje centrado en Cristo, un mensaje que traiga libertad a las familias que están en cautiverio, a las familias que están siendo machacadas por el diablo, las familias que están siendo dominadas por el enemigo. Nuestra responsabilidad cristiana es anunciar a Cristo. Este es el ejemplo que los matrimonios más jóvenes deben de ver. Una familia que tiene cómo volverse a Dios. Les tengo una pregunta, hermano. ¿Venir a la iglesia nos vuelve cristianos? ¿Verdad que no? Venir a la iglesia no nos vuelve cristianos. ¿Qué es lo que nos vuelve cristianos a todos? Que Cristo haya nacido en nuestro corazón. Eso es lo que nos vuelve cristianos. Que la fe que nosotros profesamos esté basada en el Salvador, en Cristo Jesús. Entonces, hermano, tampoco porque un matrimonio venga a la iglesia lo vuelve cristiano automáticamente. El matrimonio, para que un matrimonio sea cristiano, el centro de las actividades del matrimonio tiene que ser Cristo. Todo lo que hago en el matrimonio tiene que estar enfocado en el reino de Dios. La familia cristiana, hermano, cuando Cristo gobierna su vida, entonces cristiano. Cuando Cristo toma el control de nuestro pensamiento, de nuestras intenciones, de lo que sale de nuestra boca, en ese momento es que nosotros podemos decir que somos cristianos. La familia cristiana lleva en su ser las marcas de Dios. Déjenme decirles algo. ¿Cómo fue que Simeón identificó al Señor? ¿Cómo fue que Simeón entendió que ese era el Mesías? ¿Cómo fue que Simeón llegó a la comprensión de que estaba frente a Dios? ¿Sabe por qué fue? Porque él pertenecía a Dios. El Espíritu Santo da testimonio del Espíritu que habita en nosotros. Una persona que no tiene a Cristo no puede dar testimonio a Cristo. Y nosotros percibimos si esa persona pertenece a Cristo o no, porque nuestro espíritu con el espíritu que mora en él hacen conexión. Yo acabo de regresar de Belice. Yo no conocía a ninguno de sus hermanos en Belice, pero hermano, me sentí tan cómodo entre esos hermanos, y esa es una experiencia que tengo cada vez que voy a los países que visito que nunca había visitado antes. Cuando entro en una iglesia me siento como que estoy en casa. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios da testimonio del Espíritu que mora en nosotros. Y esa sangre nos une, ese Espíritu nos une en uno solo y nos volvemos
hijos de Dios. Así que, mis amados, debemos de entender que la familia cristiana es una familia que tiene el pacto, que vive en el pacto. Si lo vemos desde la perspectiva de Jesús, en el capítulo 19, versos 7 y 8 de Apocalipsis, es la novia de Cristo. La iglesia, la familia cristiana, es la novia de Cristo, que en un momento determinado en la historia se convertirá en la esposa de Cristo. Y es esa boda las que habla el capítulo 19, versos 7 y 8. Porque esas bodas se van a celebrar y son las bodas del Cordero, donde a su novia, a la iglesia, a su esposa, se le ha dado vestirse de lino fino y resplandeciente. Esas son las bodas del Cordero, hermano. ¿Cómo ve la iglesia el matrimonio? Veamos desde la perspectiva de la iglesia, hermano. Un matrimonio que se une en yugo desigual no es cristiano. No es cristiano. Y pocas veces se habla, hermano, de las religiones en este sentido. Un matrimonio, una jovencita, un jovencito que se une con una persona que no es cristiana, ¿qué es lo que está sucediendo? Están en yugo desigual. Pero es mucho más grave que eso, lo vamos a ver más adelante. Pero fíjese bien, una persona que se une con una persona de otra religión también está en yugo desigual. Por eso es importante el matrimonio. Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. 2 Corintios capítulo 6, verso 18 al versos 14 al 18. Hermano, la palabra de Dios tiene que ser la que nos muestre el camino. No estamos hablando de algo de nosotros mismos. Mire lo que dice, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los incrédulos. ¿Por qué? Hay una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué comunión, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Especialmente el verso 4, hermanos. Mire, yo me quiero enfocar solamente en Cristo y Belial. Cristo es el príncipe de los pastores, ¿verdad? Es el príncipe de los príncipes, es el rey de reyes y señor de señores. Ahora piensen en esto. ¿Quién es Belial? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Pues fíjense bien, si nosotros hacemos un estudio del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Belial era el príncipe de los demonios. Y era un demonio de oscuridad, un demonio terrible, que lo que hacía era entenebrecer el entendimiento de las personas, especialmente de las personas pobres. Veamos ahora 2 de Samuel, capítulo 2, verso 12, para que lo comparemos. 2 de Samuel, capítulo 2, verso 12. El segundo primero.
porque está hablando de los hijos de Elí. Yo creo que me equivoqué con el pasaje. No sé si alguien lo puede buscar, porque es importante que lo leamos, este pasaje. Perdón, es primero de Samuel. Vea lo que dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabe que la palabra impío está muy conectado con Belial? Muy conectado. Es decir, los hijos de Elí tenían el espíritu de Belial en ellos. ¿Y qué era lo que hacían los hijos de Elí? Bueno, ¿saben qué era lo que hacían? Lo que no debían de hacer cuando presentaban una oración en el templo. Por ejemplo, los hijos de Elí tenían un garfo mucho más grande de lo que debían usar para meterlo en el perol donde se estaba cociendo la carne de los sacrificios, y sacaban pero tremendos pedazos de carne para comer. Eran glotones, tenían el pecado de glotonería. Además de eso, ellos se acostaban con las mujeres de Israel a la puerta del templo, y eran sacerdotes de Dios. Y eran sacerdotes de Dios, y Elí lo sabía, y Elí no hacía nada para arreglar ese problema. Entonces dice que eran impíos. ¿Por qué eran impíos? Porque no guardaban la ley de Dios, porque se comportaban como impíos, y era tal grado que el pueblo se quejaba: ¿por qué hacen esta maldad si son sacerdotes de Dios? En un día, el arca del pacto es capturada y mueren los dos hijos, los dos sacerdotes, que eran los que tenían que llevar el arca del pacto. Mueren en el campo de batalla. Los dos hijos de Elí mueren inmediatamente. Cuando a Elí le dan las nuevas de que sus dos hijos han muerto, Elí muere inmediatamente también. Y la nuera que está encinta, está por dar a luz, da a luz a un hijo cuando se da cuenta. Es decir, fue tragedia tras tragedia. ¿Por qué? El profeta Samuel le dijo a Elí: porque no supiste amonestar a tus hijos a tiempo, ciertamente Jehová vendrá sobre ti y te quitará de este lugar. Y no solamente eso, tu generación alcanzará solamente a la cuarta, y a la cuarta desaparecerá de tu casa el sacerdocio, porque no supiste poner orden en tu casa. ¿Por qué? Porque dejaron que el espíritu de Belial se metiera en su familia y los llevó a la destrucción. Hermanos, qué terrible, ¿verdad? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Miren, vamos al verso 14 nuevamente. No os unáis, el apóstol Pablo comienza con esto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con los incrédulos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Jóvenes, fíjense bien quién va a ser la novia que van a tener. Jovencita, fíjense bien quién va a ser el novio que van a tener. Porque puede ser un impío. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿De qué sirve que sea hermosa si por dentro huele a muerte? ¿De qué sirve que sea grande si al final está
metido en pecado. Hermanos, volvamos al punto. Belial es utilizado como un símbolo de oscuridad, entenebrecida la mente de una persona, pero también es usado con la inmoralidad sexual. En el Antiguo Testamento, cuando se utilizaba el término Belial, siempre estaba conectado con inmoralidad sexual. Ahora fíjense, en la lista que da el apóstol Pablo, dice qué comunión tiene la idolatría. En la idolatría de Corinto, hermano, la orgía era parte de la idolatría que ellos tenían. La inmoralidad sexual era un asunto cotidiano en Corinto. De hecho, los sacerdotes y sacerdotisas y todos los prostitutas de la ciudad se juntaban para adorar a Belial en sus orgías. Entonces, todo esto estaba conectado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión, hermanos. Ahora pensemos, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos? La iglesia tiene con nosotros. El rol que nosotros tenemos, hermanos, es aconsejar. Nuestro deber es aconsejar. Nuestro deber es amonestar. Nuestro deber es ponerle a ustedes freno. Porque saben ustedes, jovencitos, ustedes van como un carro sin freno en bajada, a una gran velocidad. Quieren comerse el mundo. Lo que no saben es que el mundo se los va a comer a ustedes. Eso es lo que no saben. ¿Cuál es nuestro trabajo? Amonestarles, predicarles. De esta clase de mensaje depende el futuro de nuestra congregación. Hermanos, ¿cuál es el rol de la iglesia en todo esto? Ustedes saben que el COVID-19 o COVID-19, como se le llama, fue un ensayo. Los gobiernos hicieron con nosotros. ¿Cómo respondió la iglesia? Pasiva como siempre. Cuando debimos haber respondido con agresividad a lo que nos incitaban los gobiernos, pero no, pasiva como siempre. La iglesia cristiana tiene 3 llamados. El primer llamado, hermanos, tiene que ser anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, llevar las noticias de salvación. Segundo llamado, adoctrinar de forma reformada, de forma bíblica, de forma práctica a los miembros de la iglesia. Nuestro deber cristiano es enseñar la palabra de Dios pura. La doctrina, hermano, es fundamental en la iglesia. Aquellas iglesias que dicen que la doctrina no importa, déjenme decirles, están equivocados. La doctrina es fundamental para el desarrollo saludable de la iglesia. La familia cristiana, tercero, también debe de ser confesional. Es decir, ¿por qué estudiamos nosotros el catecismo de Heidelberg el día sábado? Porque son documentos sacados de la Escritura de gran importancia para mantener pura nuestra doctrina. ¿Por qué estudiamos los cánones de Dora? Porque está definida la fe cristiana que profesamos en ellos. ¿Por qué estudiamos la confesión belga? Porque en la confesión belga encontramos una gama, un mar de conocimiento teológico, doctrinal que nos ayuda para definir también nuestra propia fe. ¿Por qué los estándares de Westminster? ¿Por qué los catecismos de Westminster? ¿Por qué la confesión ibérica? Porque esto es un documento histórico que nos ayuda a nosotros como iglesia para definir nuestra fe, lo que creemos. ¿Por qué cantamos himnos y no cantamos canciones? Porque los signos hablan del poderoso Dios que nosotros tenemos. Hermanos, todo esto nos define como una iglesia confesional cristiana. Y no importa lo que los demás digan de nosotros. A nosotros nos debe interesar que tenemos una doctrina bíblica. Una doctrina que está basada en
aquellas cosas que se nos han enseñado milenariamente. Hermano, cuarto, la familia cristiana es llamada al servicio cristiano. El servicio cristiano es importante en una iglesia. Recuérdense que la familia cristiana es el diseño de Dios. El matrimonio tiene que ser bendecido por Dios. Si un matrimonio no es bendito por Dios, no es bendecido por Dios, ese matrimonio va al fracaso. Debe de ser bendecido, pero no creo que solamente que un pastor llegue y celebre la ceremonia. No, esa es parte de la bendición, pero la bendición está por levantarnos con Jesús, acostarnos con Jesús, vivir con Jesús, morir con Jesús y esperar ese reino eterno con nuestro Señor Jesucristo. Si es que la familia tiene una formación cristiana. Y por último, hermanos, la sociedad. Nosotros como sociedad tenemos, como parte de la sociedad, tenemos una misión. La misma terminología que utiliza el Señor Jesús en Mateo 16, verso 18. Eclesia. Las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia cristiana. Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta Petra, la diferencia entre Pedro y Pedro, sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, no es sobre Pedro que está establecida la iglesia, es sobre la piedra inconmovible de los siglos, es sobre la confesión que Pedro hace en el verso 16 del capítulo 16 de Mateo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es sobre la confesión que Pedro hace que el Evangelio está establecido. Es sobre esa confesión. Hermanos, y termino con esto: los miembros de la familia son laboriosos, estables, firmes de carácter y servidores. Son siervos del Dios Altísimo. Nunca olviden esto. Nuestra doctrina tiene que ver con la sola fide, la sola gratia, la sola escritura, la soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. La iglesia tiene esto. En la cosmovisión teológica, Cristo es el medio y no el producto. Comprar para ser salvo. Las familias son salvas por creer en Cristo Jesús. Ni más ni menos. Cristo, hermanos, es el centro de la familia. A Él sea la gloria. Amén.